Buenos días, queridos estudiantes de octavo. El día de hoy vamos a ver el refuerzo o vamos a recordar algunos de los temas sobre el quinto parcial. Vamos a ver el cuestionario del quinto parcial. Todos los temas que han visto durante este parcial ha sido la historia de la física, cómo surgió, qué es el movimiento, qué es la termodinámica, los momentos más importantes que ha venido en cuestión a la física, a la química, los cambios que ha habido, la medición, qué es medir, algunas magnitudes físicas. También habían visto el sistema internacional de medidas, el metro, el kilogramo, el segundo, cómo transformar de pie a centímetros, a metros, de libras a kilogramos, las unidades de tiempo, algunos de los instrumentos de medición que tenemos acá. También han visto algunos de los momentos sobre la posición de un objeto, que es el desplazamiento, la rueda moscovita, por qué gira o qué tipo de movimiento desprende, el estudio desde la mecánica cuántica, la definición del movimiento, las características del movimiento. También han visto la rapidez, que es la trayectoria. Y también han visto cosas importantes como es la fuerza, qué es la fuerza, la acción de realizar algún tipo de movimiento, la medición, cómo se puede medir la fuerza de contacto, de desplazamiento, de fricción, cómo resolver cada uno de ellos, pruebas de equilibrio, las leyes de Newton, la primera, la segunda, la tercera ley de Newton. También han visto algo relacionado con la fuerza de la gravedad, la fricción y el rozamiento será lo mismo. También han visto temas relacionados con la química en la antigüedad, cómo surgió la química, por qué empezó el estudio de la química, cómo se la conocía a la química en la antigüedad. Recuerda que era la alquimia, por qué se llamaba la alquimia y qué es lo que buscaban, el elixir de la vida. También habían visto por qué era tan importante que la química sea estudiada desde la antigüedad hasta este momento, debido a que en todo lo que realizamos aplicamos la química de alguna manera. También habíamos visto el estudio de la materia, qué es la materia, cómo está constituido la materia, las propiedades de la materia. También habíamos visto los estados en que se puede presentar la materia, las propiedades generales y las propiedades específicas. Vamos a ver entonces el cuestionario del quinto parcial referente a todos los temas que acabamos de mencionar. La primera pregunta dice: ¿cuál de estas no es una magnitud fundamental? Fuerza, masa, longitud o tiempo. ¿Cuál de ellas no es una magnitud fundamental? En este caso es la fuerza. Recuerden, una magnitud fundamental va a ser la fuerza que se ejerce sobre cualquier tipo de objeto. Entonces, ¿qué será la fuerza? Es aplicar algún tipo de movimiento para que éste tienda a desplazarse. ¿Cuál es la unidad de medida de la masa? La unidad libra, segundo o pie. En este caso va a ser la libra, ¿verdad? Es lo que se puede medir. Otra unidad de masa también podría ser el kilogramo, los quintales, unidades de masa. En este caso es la libra. Observe la imagen y escoja qué magnitud mide. Mire, aquí tenemos varias representaciones sobre el reloj. ¿Y qué es lo que mide? ¿Qué magnitud va a medir? El tiempo. Observe la imagen y escoja qué magnitud mide. ¿Qué podemos medir con el metro, con la regla, con una cinta métrica? Justamente la longitud, es decir, la distancia que existe de un lugar a otro. Eso podemos medir con el metro, con la regla. Observe la imagen y escoja qué magnitud puede medir. En este caso tenemos una balanza en diferentes representaciones. ¿Y qué es lo que puede medir? Justamente es la masa. ¿Qué es medir entonces? Es
comparar una magnitud física con una cantidad fija reconocida como patrón. Entonces medir es comparar una magnitud, ¿verdad?, con la cantidad fija de materia que tengamos y que necesitemos darle algún tipo de valor. Eso es medir, darle un valor o comparar una magnitud física con una cantidad fija. ¿Quién descubrió la ley del movimiento y la ley de la gravitación universal? Tenemos Isaac Newton, ¿verdad? Él estableció por primera vez la ley del movimiento. ¿Qué es el movimiento? Es desplazarse de un lugar a otro, es generar un gasto energético. También tenemos cuál es la rama de la física que se encarga del análisis de los cuerpos en movimiento. La que se encarga es la mecánica clásica. Observe la imagen y escoja a qué corresponde esta fórmula. Cambio de la posición final y posición inicial. ¿A qué representa? Justamente al desplazamiento, en el cual va a haber una posición inicial y va a haber una posición final. Es el desplazamiento. ¿Qué es la distancia? Es la longitud de un camino. La distancia que existe del colegio a la casa o de la casa al colegio siempre va a ser la misma. Lo que va a ir cambiando es por dónde me puedo ir desplazándola. Entonces, la distancia es la longitud de un camino. ¿A qué hace referencia el siguiente enunciado? Es la acción que se ejerce sobre un cuerpo para cambiar su estado de movimiento. ¿A qué hará referencia este enunciado? Justamente a la fuerza, ¿verdad? Entonces, la fuerza, ¿qué es la fuerza? Es la acción que se ejerce sobre un cuerpo para cambiar su estado de movimiento. Mientras más fuerza aplique, el objeto se moverá con mayor rapidez. Mientras menos fuerza aplique, este objeto tiende a quedarse quieto. ¿Cómo se clasifican las fuerzas? Tienen la clasificación en fuerzas de contacto, las fuerzas de acción a distancia. Entonces, es por ende que la respuesta va a ser todas son correctas. ¿Cómo está formado la materia? La materia, recuerde que es todo lo que nos rodea y ocupa un lugar en el espacio. Y a su vez esto va a estar formado por átomos, que son las partículas sumamente pequeñitas que van a dar origen a la materia. Y recuerde que los átomos a su vez estaban formados por el núcleo y los orbitales. En el núcleo podríamos encontrar los neutrones y los protones, y alrededor en los orbitales podemos encontrar los electrones, y cada uno va a tener su carga eléctrica. Entonces la materia va a estar formada por la unión de muchos átomos. ¿Cuál de los siguientes es un compuesto químico? Tenemos acá la fórmula del agua. Entonces recuerde que un compuesto químico es la unión de dos o más elementos. Los siguientes, como están solitos, estoy hablando de elementos, mientras que un compuesto ya es la unión de dos elementos. Aquí tengo el hidrógeno y el oxígeno, van a formar la molécula de agua. Eso es un compuesto. ¿Cuál es la rama de la química encargada de estudiar la composición de los seres vivos? Quien se encarga del estudio de la composición de los seres vivos es la bioquímica. Está relacionado entonces la parte biológica y la parte de la química, es decir, la composición más estructural de todos los seres vivos. Todos los seres vivos tenemos un elemento fundamental que es el carbono, ¿verdad? Y luego vamos a tener los elementos primarios, los secundarios. Entre los primarios vamos a tener el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. ¿Listo? Entonces, ¿quién encarga del estudio de la composición de los seres vivos? Es la bioquímica. Bio es vida, ¿no? ¿Cuál es la rama de la química que estudia la composición del universo? ¿Cómo está formado? ¿Cuáles son los elementos que contiene el universo? Es la
astroquímica. La astrología, relacionado con la química, estudia todo lo que tiene que ver con el universo. ¿Cuáles son las propiedades específicas de la materia? Recuerda que teníamos dos tipos de propiedades, las propiedades generales y las propiedades específicas. Dentro de las específicas vamos a tener densidad, temperatura, ebullición. Es decir, que todas son correctas. Y recuerda que las propiedades generales no nos ayudaban a diferenciar a qué material pertenecían. En este caso teníamos masa, peso, volumen, la inercia. Esas eran propiedades generales. Y las propiedades específicas ya nos determinan o nos ayudan a diferenciar a qué material corresponde. ¿Cuántas variables se definen para realizar un experimento? 3 tipos de variables: dependiente, independiente y la variable que puede ser opción A, ser cambiante. De acuerdo a la cantidad de átomos, los compuestos químicos se clasifican en binarios, ternarios y cuaternarios. Justamente aquí tenemos ya para formar algún tipo de compuesto. Binario quiere decir que va a estar unido 2 elementos, ternarios 3 elementos y cuaternarios 4 elementos. Entonces, para determinar un compuesto químico se van a clasificar en binarios, ternarios y cuaternarios y por ende todas son correctas. ¿Mediante qué se representan a los compuestos químicos? ¿Qué debemos hacer para un compuesto químico? Deben haber fórmulas químicas, ¿verdad? Entonces las fórmulas. ¿Qué es una hipótesis? ¿Qué es una hipótesis? Es una posible explicación o respuesta a la pregunta de investigación. Recuerde que todo lo que está en nuestro entorno puede ser sometido a un experimento para darle una explicación de lo que está pasando. Entonces, para ello teníamos los 9 pasos que debíamos seguir para un proceso experimental, en el cual tenemos el segundo paso, que era la hipótesis, en el que se debe formular una posible explicación o respuesta a la pregunta que nos estamos realizando. ¿Qué es la materia? Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene propiedades generales y tiene propiedades específicas. ¿Qué función tienen los lípidos? La función es almacenar energía. Y recuerde que este tipo de energía se va a ir gastando de poco a poco. Los principales generadores de energía eran los carbohidratos, que la energía lo pueden gastar de manera inmediata, mientras que los lípidos tienen almacenamiento de energía y esto se va a ir gastando poco a poco. Y la energía nos va a ayudar a realizar todas las actividades con mayor rapidez. Estas son todas las preguntas, chicos, las preguntas que están visibles dentro de la plataforma. Recuerde que también tenemos preguntas ocultas, es decir, que las tenemos en el cuaderno, en las diapositivas o en los videos, más no están dentro de la plataforma. Entonces, para estudiar para la evaluación debe hacerlo del cuaderno y de la plataforma, las preguntas ocultas y las preguntas visibles. Gracias por su atención, que tengan un excelente día y que les vaya súper bien en las evaluaciones. Nos veremos el día viernes con un tema más de la asignatura.